Parece increíble que en nuestro país aún existan lugares en donde la huella de la civilización no haya llegado. Es por eso que despertar a las 4 de la mañana no nos importó, pues vamos en búsqueda de una aventura a la selva lacandona, en el estado de Chiapas. El centro de reunión fue el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, en donde fuimos llegando. Chema López, Ricardo Fuentes, Pepe Vergara, Santiago Gutiérrez y Eduardo San Martín, mi hermano Ángel, Pablo y Carlos Simón, junto con el más joven del grupo, el apuesto Alejandro Patrón Jr. Continuamos nuestro camino hasta llegar a Palenque. Nos hospedamos en el Hotel La Aldea. Pero lo mejor era que ya nos esperaba el señor Alejandro Patrón y su amigo Luis Miguel Rubio, el Caballo. Ahora sí, con el equipo completo, nos fuimos al centro de la ciudad. Decidimos comer en el restaurante Café de Yara, que nos recomendó nuestro amigo Juan Carlos Cutiño. Regresamos al hotel justo a tiempo para la Junta de Protocolo de Seguridad, que convocó el ingeniero Pablo Albores, organizador de esta expedición. Nos acompañaba el delegado de Turismo Estatal para la zona de Palenque, Alfredo Iglesias. Revisamos los mapas. Nos entregaron utensilios que pensaron serían importantes para nuestra expedición. Se contestaron las preguntas y llenaron formularios. Aquí conocimos a dos de nuestros guías, a Damián y a Sergio. Es el día 12 de mayo del 2017. Manejamos en la oscuridad por un buen tiempo, hasta llegar a un paradero en donde ya nos tenían preparado un buffet desayuno. Comimos con apetito mientras el sol iba apareciendo en el horizonte. Continuamos nuestro camino, siempre escuchando música alegre. Nos acompañaba la eficiente Damaris junto a nuestro conductor. Pasamos por donde yo recordaba una selva alta y frondosa. Ahora se habían convertido en potreros. Llegamos hasta la entrada de la Canja, en donde tuvimos que cambiar nuestros equipajes de vehículo, ya que solo dejan entrar a la gente de la comunidad. Un alegre perro nos recibió. Manejamos un tramo corto, por una carretera casi invadida por la selva, a un punto en donde iniciaríamos nuestra aventura. Aquí conocimos a otro de nuestros guías, el legendario Chanquín. Mientras los guías llevaban en hombro las pesadas balsas, los chalecos y los cascos, nosotros disfrutábamos de la caminata. Fotografiando todo lo que veíamos y escuchando con atención lo que nos decían los guías. Nos mostraban lo caprichosas que pueden ser las formas de la naturaleza. Esto de que se fue pudriendo el árbol y ya se convirtió totalmente en un árbol grande, el parásito. Después de caminar por una vereda, cruzando pequeños puentes muy rústicos, llegamos a las orillas del río La Canja. En donde varios de nosotros nos dimos un chapuzón. Mientras inflaban las balsas y las ponían en el agua. Cuidado, caballo, Cruzamos el río en las balsas y volvimos a iniciar otra vez una caminata en medio de una selva exuberante. ¿Ya listo, don Beto? Todos listos. Ya también ahí, Alfredo. Sí. El cuervo, el chemoy, mira caminando al fuerte. Una vez más,
utilizamos los troncos como puentes. Nos mostraron una planta conocida como pata de vaca, que se utiliza para darle pigmentación a los billetes de dólar. Llegamos hasta un pequeño cerro, desde donde pudimos observar una construcción hecha por nuestros antepasados. Estaba semioculta entre la maleza. Era la ciudad maya conocida como La Canja. A nosotros nos dijeron que era la ciudad perdida, y con ese nombre la dejamos. Se encuentra en bastante buen estado de conservación. Las pinturas son originales. Los guías se esforzaban en informarnos de sus orígenes, mientras nosotros solo queríamos sentir la energía del lugar y tomar algunas fotografías. Cuando estábamos a punto de iniciar el regreso, nos encontramos a una mujer indígena de edad indefinida. Estaba sola, quizá orando, quizá meditando. No nos dio tiempo de explorar más, pues teníamos todavía mucho que recorrer. Pero antes, tomamos la fotografía de grupo. Emprendimos el regreso a las balsas. La caminata entre la selva era gratificante, y mucho mejor cuando es acompañada del cantar de las cigarras, además de observar las maravillas que nos muestra la selva. Volvimos a cruzar por troncos que servían como puentes, sobre arroyos de agua transparente. Llegamos a las balsas de goma. Remamos y nadamos quizá por 2 horas, sobre un río bellísimo, hasta llegar a un sendero que apenas se distinguía. Volvimos a caminar, ahora con menos energía. Recorrimos los 2,5 kilómetros. Llegamos a la ciudad de Bonampak. Al ver su grandeza, nos preguntamos cómo pudieron construir algo tan majestuoso. En Bonampak existen varios edificios de mediano tamaño que circundan la plaza central. Algunos de ellos poseen estelas muy bien labradas. Se cree que fue construida entre los años 580 y 800 después de Cristo. Su nombre, en vocablo maya, significa muros pintados. En ella reside la fama de este lugar, ya que en los muros de este recinto existen pinturas muy valiosas que nos dicen mucho de la vida cotidiana maya. Las pinturas datan del año 790 y fueron realizadas en una compleja técnica donde, sobre un enlucido fresco de cal, se aplicaron los pigmentos en un medio de agua de cal llamada lechada. Esto se mezclaba con aglutinantes orgánicos. Los murales muestran la mano de un maestro que trabajó en compañía de, por lo menos, 2 ayudantes. Los 3 cuartos muestran una serie de eventos de su actualidad con gran realismo. El primero representa una procesión de sacerdotes y nobles. Una orquesta toca con trompetas de madera, tañe tambores y toca otros instrumentos, mientras los nobles charlan entre sí. El segundo cuarto muestra una escena de guerra, con prisioneros a los que les son arrancadas las uñas de los dedos de las manos, sentados ante el señor Chang Muan de Bonampak. Se presume que los prisioneros eran preparados para el sacrificio humano. El tercer cuarto muestra una ceremonia con bailarines ricamente ataviados y usando máscaras de dioses, y a la familia gobernante punzándose la lengua con agujas de maguey hasta hacerla sangrar. Ningún otro trabajo relacionado con los mayas nos acerca a la vida de la corte con tan gran detalle, lo que hace de Bonampak y sus murales un recurso sin paralelo en la comprensión de la sociedad antigua. Caminamos de vuelta a los 2,5 kilómetros. Ya la tarde empezaba a caer. Estábamos cansados. Todavía nos faltaba remar un buen tramo para llegar a donde pasaríamos la noche. Lo primero que observamos al llegar era que las tiendas eran demasiado pequeñas y no estaban preparadas para las lluvias intensas como las que estábamos recibiendo. Pero lo peor fue la escasez de comida, pues al organizador le habían fallado las cuentas y no envió suficientes víveres. Cansados, molestos y con hambre, nos fuimos a tratar de dormir.
La lluvia no cesó en toda la noche. Nuestro sueño no fue reparador, pues los colchones inflables estaban ponchados y se metía más agua a la tienda de lo esperado. Amanece lloviendo. Nos reunimos casi en la oscuridad para decidir la estrategia a seguir. En lo que estaba listo el café, se acordó que Chema, Eduardo, Ricardo y Santiago se regresarían junto con Daniel y otras personas más. El resto de nosotros iniciamos nuestra travesía. A partir de este punto ya no habría retorno. El río era tranquilo. Aprovechábamos para nadar. La selva nos envolvía con sus árboles gigantescos. Las bromelias y otras plantas estaban a ras de agua. Los helechos y orquídeas colgaban caprichosas de las ramas. Los troncos estaban llenos de hongos y otros musgos. Los tucanes se posaban en las ramas de los guarumbos, así como los gavilanes. Las primeras 2 horas transcurrieron sin novedad. Extasiados, gozábamos del paisaje. Todo era verde, muy verde. Después empezaron los obstáculos. Árboles caídos. Pequeñas caídas de agua. En una de ellas tuvimos que cargar la lancha y nosotros brincar al agua. Había momentos que no sabíamos hacia dónde dirigirnos. Teníamos que abrirnos paso a machete limpio. Nos tomábamos tiempo para descansar constantemente y poner aire a las balsas. Remamos un buen rato más. En un remanso del río, escuchamos el sonido inconfundible de un helicóptero. Muy pronto, lo vimos llegar. Venía a buscarnos, pues se había disparado una alarma de un dispositivo que llevábamos, diciendo que alguno de nosotros había sido picado por una víbora. Nos hacía señas de que nos acercáramos, pero era imposible por el viento que lanzaban sus aspas. Se alejó, pero regresó y con ganas de ayudarnos, bajó lo más que pudo sobre el río. Podíamos ver que tenía una camilla lista y gente con ropa de médicos. Nosotros, por señas, les decíamos que estábamos bien y que queríamos continuar. Se fueron y con ellos volvió la calma. Nuestro agradecimiento al gobierno del estado de Chiapas por su excelente respuesta. El silencio se vio roto por unos gritos. Venían río arriba. Era la policía lacandona, acompañada de Daniel, que venían a ver que todos estuviéramos bien. Platicamos y comprobaron nuestro estado de salud y regresaron. Continuamos nuestro viaje y de pronto una señal de Pablo nos indica que ha visto una nutria grande y bonita salir del agua. Con prontitud tomamos 2 o 3 fotos de ella antes de que desapareciera en la espesura de la selva virgen. Había sido un día largo. Nuestros cuerpos pedían descanso a gritos. Escogimos un lugar que los guías dijeron era propio para acampar. La orilla era muy lodosa, tanto que te hundías hasta las rodillas. Pero poco importó. Estábamos cansados y hambrientos. Los ánimos estaban hasta arriba. Alejamos un alacrán para poder montar las tiendas de campaña. Prender el fuego se convirtió en un ritual. La noche transcurrió sin novedad. Es un nuevo día y nosotros ya estamos remando. Tenemos que recorrer los 81 kilómetros que mide el río Lacanja, a lo largo de la reserva de Montes Azules, un área natural protegida localizada en el extremo oriental del estado de Chiapas. En ella se concentra el 20% de la biodiversidad mexicana en poco más de 300,000 hectáreas.
Se calcula que en una sola hectárea de selva lacandona se pueden encontrar 267 especies de plantas y árboles, como caobas, ceibas, chacás, cedros, guarumbos, matapalos y amates milenarios que llegan a alcanzar los 60 metros de altura. También es una de las más ricas en especies de animales en México. Es hábitat para 40 especies de peces, 109 especies de anfibios y reptiles se han encontrado aquí. Más de 340 especies de aves. Y 116 especies de mamíferos. Además de ser el hogar de especies en peligro de extinción, como el jaguar, el águila arpía y el tapir. Ser testigo de estas manifestaciones de vida es una experiencia inolvidable. La corriente era tranquila, aunque también tiene algunos rápidos. Unos tan estrechos que hasta nos quedamos atorados en ellos, y otros más abiertos. Algunos de ellos son tan fuertes que nos volteamos. Lo que más riesgo tenían era nuestro equipo fotográfico. Disfrutamos las pequeñas cascadas, remábamos con alegría. Paramos temprano para montar nuestro campamento y poner a secar nuestras pertenencias. En lo que los guías recolectaban madera para la fogata, nosotros tomábamos nuestro baño diario en unos jacuzzis naturales. Lupita encendía el fuego y empezaba a cocinar. Mientras unos leían o se acostaban en la hamaca, otros pescaban para completar nuestra dieta diaria. Día a día lavábamos nuestra ropa. Estábamos felices en este paraíso, donde la poesía y el canto nuestro se confundían con los sonidos de la selva. Costarricense poeta, la canción de la selva. Quisiera ser un árbol, con mis ramas en flor, darte abrigo, y con mis hojas secas una alfombra, donde te echaras a soñar conmigo. Quisiera ser jaguar de tu montaña, y arrastrarte hasta mi madriguera, para abrirte la entraña y ver si tienes corazón siquiera. Diferente todo tipo de gente, se rapan a coco, parecen dementes, es un desequilibrio, les pega el delirio, su oxígeno puro es vivir en peligro, buceando de día, buceando de noche, con helicópteros y todo, hecho un desmadre en el río La Canja, debajo de la boya, somos pura vida en el azul del mar, se vino a todo dar, debajo de la boya, somos pura vida el tiburón con mi clan que se van a bailar, sácala. El show de esa noche fueron los cocuyos, enormes y rápidos insectos voladores que pareciera que emiten luz por los ojos. Carlos los bautizó como los aluches. Con esa imagen nos fuimos a dormir, arrullados por el canto de las ranas y las cigarras. La noche se portó amigable con nosotros. Desayunamos en la oscuridad, solo café y pan, e iniciamos nuestro recorrido. Mientras más avanzábamos, nos sentíamos más felices de estar en ese lugar en donde solo unos pocos han pasado. No habíamos avanzado mucho cuando lo vimos salir del río. Era un gran tapir. Se metió unos metros dentro de la selva y se paró a observarnos con curiosidad. Nosotros solo podíamos ver el blanco de la punta de sus orejas. ¿Cómo podría yo describir lo que sentimos por estar en lugares como estos, en donde la naturaleza se desborda a sus anchas, haciendo que la realidad se mezcle con la fantasía? Así fueron pasando las horas y los días. Remábamos sin prisas, recorriendo tramos largos, gozando de paisajes inimaginables. Parábamos constantemente a tomar fotografías, como a este solitario cuatí, o bien a comer un puñado de cereal.
Realizábamos pequeñas caminatas en la selva y aprovechábamos para llenar nuestros termos o beber agua directamente del manantial. Todo era armonía y risas en esos paisajes encantados, de diversidad magnífica y fascinante. El guía, Alejandro, fue quien olió los monos araguatos. Los vimos más adelante, en las ramas de un gran árbol. Nos rugían de un modo muy especial mientras se movían lentamente. Y otros se alimentaban. A diferencia de los monos arañas, que se movían muy rápido, de una rama a otra, tratando de intimidarnos. Después de una buena sesión de fotos, seguimos nuestro camino. A las 3 de la tarde empezamos a buscar un lugar para montar nuestro campamento. No pensé que fuera tan difícil, pues la selva era tan densa que tardamos más de 2 horas en encontrar el lugar indicado. Brillaba un sol tenue y esquivo entre las hojas de los árboles. El parloteo de las guacamayas, el rugir de los monos aulladores y el canto de los pájaros era la sinfonía que la selva nos brindaba. Era la viva voz de la naturaleza. Apenas estaba saliendo el sol cuando nosotros ya estábamos navegando en nuestras pequeñas lanchas de goma, hasta llegar a las primeras cascadas, que si bien no eran grandes, los guías tenían que estudiar por dónde pasarlas. Más adelante, el río se amplió y volvió al descanso. No tardamos mucho en volver a hacer un alto. Nuestro guía Alejandro nos pedía guardar silencio y con la mano nos señalaba una rama en donde se encontraban las guacamayas. Eran muy fácil de distinguir por su color rojo escarlata. Las guacamayas me gustaron tanto que me acordé de aquel refrán que dice: si te gustan las aves, no las encierres, mejor siémbrales un árbol. Tantas bellezas escondidas se aparecían en nuestra travesía por el río que nos dejaban mudos de asombro. Nos sentíamos embriagados ante los paisajes que se presentaban ante nuestros ojos, y más cuando Chanrambito se subía con agilidad a un árbol y cortaba unas frutas pequeñas, pero dulces y jugosas. Lo mejor que hay en esto, Llegamos hasta una pequeña caída de agua, donde disfrutamos de un baño de agua fresca. Más adelante, escuchamos antes de verla la caída de una cascada. Evaluamos cuál sería nuestro paso a seguir. Nosotros bajamos caminando para no correr riesgos, y las lanchas a rapel. Fue muy complicado y tardado bajar todo el equipo. Era un paisaje con muchísima energía. Nuestra travesía estaba próxima a terminar. Estábamos cansados físicamente, pero llenos de energía y de experiencias. El viaje por esta parte de Chiapas fue místico, lleno de color, naturaleza y descubrimiento. Recorrer el río Lacanjá fue transportarnos a otro mundo, en donde terminamos con los sentimientos a flor de piel. Más que una expedición, fue el reencuentro con uno mismo. Gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros y amigos con los que pude compartir esta increíble aventura.